Hola, buenas, soy Iván Campos y bienvenidos a mi canal. Os traigo una conferencia que vi en 2015 donde es un análisis social e histórico sobre los pecadores y herejes sobre el cristianismo, entre otras cosas, y que mostrará diversas perlas. Así que antes de seguir, por favor, dale al like. Si estás suscrito a mi canal, suscríbete y hazte pido, por favor, que le des a la campanita para vídeos nuevos. Y os dejo con esta conferencia, que espero que sea de esto a vuestro grado. Bueno, pecado. Transgresión voluntaria de los preceptos religiosos. No tiene por qué ser voluntaria porque tú no puedes ser consciente de que es un pecado. El pecado radica, digamos, donde te encuentres, su cultura tendrá una concepción diferente de lo que es pecado de la tuya. Y pecar, cometer un pecado. Pecador, el que peca. Eso es inamovible, ¿no? Lo dice la RAE. Siguiente. Cristianar, bautizar. Perteneciente relativo a la religión de Cristo, que procesa la fe de Cristo. Muy bien, sí. Entonces, siguiente. Perdón. Sí, siguiente. Entonces, una vez teniendo claro los datos oficiales, vamos a empezar con lo que está ahí y nos enseña. Esto es el año 38 después del nacimiento de Cristo, donde podemos ver cómo se le ejecuta. Se dice que le colgaron en el año 33. Mentira, es un error de cálculo del calendario gregoriano. Pero ¿qué pasa? Que como ya estaba establecido, no lo cambiaron. Entonces la versión oficial es que con 33 años le crucificaron. Tenía 38. Y los supuestos stigmas, como podéis ver, si tú clavas a alguien en las manos, pues lo que pasa es que se rompen las membranas de las manos y se pega el gran golpe contra el suelo. Los clavos se clavaban en las muñecas, que es el espacio que hay entre ellos, para sujetar el cuerpo y que te asfixies a medida que va cayendo tu cuerpo. Entonces, tras la ejecución de Jesucristo, bueno, antes de la ejecución de Jesucristo y a lo largo de su recorrido existencial y social, siguiente, por favor, pues era un hombre, era un rabí, una de las muchas figuras que existían en aquel tiempo, que no estaban muy de acuerdo con la sociedad en la que vivían, porque estamos hablando de una sociedad dura. La vida en el desierto pues no es agradable. Entonces, aparte de la invasión romana, tampoco ayudó mucho. Y estamos hablando de una masa social controlada por su credo, porque no olvidemos que el rey del pueblo de Israel es también su Dios. Entonces, digamos que los sacerdotes tenían más poder aún de lo que tendrían en cualquier otra sociedad. Entonces, pues nada, como muchos de su época, porque Jesucristo no era el único, pues iba, digamos, difundiendo un mensaje diferente o una interpretación diferente. Entonces, siguiente, por favor. Aquí podemos ver un cuadro histórico que es la Última Cena, donde podemos ver que todos los apóstoles, aun cuando estaba vivo Jesucristo, ya tenían una idea diferente de lo que era la doctrina filosófica que ellos procesaban. O sea, tenían la misma fuente, que era el rabí, el hombre que estaba en el centro, pero cada uno de ellos, digamos que tenía su propia idea. Y bueno, la vida pública de Jesucristo empieza 3 años antes de morirse. Evidentemente existe material que cuenta un poco su vida, desde que era niño hasta que aparece públicamente, pero siempre se ha ocultado. Se puede encontrar, buscando, podéis encontrar autores que se han dedicado a indagar en los textos del mundo antiguo para, digamos, mostrar la vida de Jesús de Nazaret, ese personaje histórico. El mitológico ya es otra cosa. Pasemos, por favor. Bueno, este es Juan el Bautista. Juan el Bautista es el único ser humano ante el cual Jesucristo se arrodilló. Juan el Bautista, digamos que es el catalizador de la muerte de Cristo en parte. Porque Juan el Bautista, de los pocos datos que tenemos a ciencia cierta de Jesucristo, es que tanto él como Judas eran discípulos de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, por sus ideas, pues acabó, digamos, ejecutado porque no cedió ante los caprichos de Salomé, la hijastra de Herodes. Entonces, pasa, diapositiva. Entonces, digamos que había una convulsión social de inconformismo, tanto por la ocupación romana como por la cultura misma de los judíos, que no estaban reprimidos por la estructura social en la que vivían. Entonces, como pasa en la vida de Brian, empiezan a aparecer diferentes personajes que empiezan, digamos, a marcar una historia diferente. O sea, la misma historia, pero con una perspectiva totalmente diferente, lo cual para ellos es una herejía
O sea, si ya por el mero hecho de sospechar que una mujer le era infiel o había mirado a otro hombre, la apedreaban a la pobre mujer, pues imaginaros por pensar algo indiferente a la doctrina de Jehová. Tiene que ser algo un poco preocupante en aquella época. Entonces, pasa a la siguiente. Entonces, aquí tenemos una prueba de que había diferentes líneas de pensamiento aparte de la de Jesucristo. Hay una iglesia que tiene a Juan el Bautista como su Mesías, que son los mandeístas, que aún existen, y es la única iglesia que en vez de tener a Jesucristo como Salvador, tiene a Juan el Bautista. Esto es una clara prueba antropológica y arqueológica de que existían diferentes personajes que iban promoviendo un mensaje diferente al establecido. De hecho, esta iglesia, que es de Asia, tiene también su sede, bueno, en Estados Unidos también tiene una sede, pero es minoritaria. Evidentemente, tras la limpieza que hizo el cristianismo de las diferentes propuestas del mismo, pues no podían elegir mucho. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, aquí estamos en el año 38, Jesucristo es ejecutado y tras rematarle, Longinus atravesó con el costado su lanza y atravesó el corazón. El mito dice que la sangre, el plasma de Cristo le cayó en los ojos y le curó la ceguera, porque Longinus estaba ahí porque al quedarse ciego ya no podía ejercer su función de centurión. Entonces Poncio Pilatos lo puso a las crucifixiones a rematar a la gente. Entonces el mito dice que automáticamente se convirtió al cristianismo. Vale. ¿Por qué explico este mito? Porque el cristianismo no existía. El cristianismo existe después de la muerte de Cristo, porque Cristo nunca fue cristiano. O sea, los que crearon el cristianismo son los discípulos de Jesús después de la muerte de su maestro. Esto es antropología pura y dura. O sea, entonces, como podéis ver, un mito ya delata la falacia que se ha transmitido durante siglos. O sea, ¿cómo se puede convertir a alguien a una idea filosófica o religiosa si no existe? Esto es una prueba inamovible. Entonces, tras su ejecución, aquí pues pueden pasar dos cosas. Lo bajan de la cruz, lo meten en la fosa común y se acaba la historia, o bien Poncio Pilatos permitió que un prisionero político se lo llevara y lo enterraran en una cueva. Ambas opciones son viables. Pero lo de la resurrección lo vemos un poco difícil y ahora explicaré por qué. Bueno, María Magdalena pues se fue junto con un grupo de seguidores de él, y sus seguidores, los 12 apóstoles, se dispersaron por el mundo, como bien dicen los mitos. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver la repercusión del mito que dice que Judas Iscariote se colgó tras traicionar a Cristo. Claro, castigo divino, ¿no? O sea, él no puede pecar contra el Hijo de Dios y luego pues no suicidarse. Esto evidentemente es fabulación. ¿Qué pruebas tenemos de que Judas se suicidó después de la crucifixión de Cristo? Todo esto es para construir un esquema de conducta, es control sociológico. Esto es lo que se transmite a partir del siglo IV. El cristianismo, siguiente por favor, el cristianismo inicial empieza cuando estos se van de Judea a seguir transmitiendo el mensaje de su rabí. Entonces ya no hay una sola iglesia, porque lo que se ha transmitido de la iglesia de Pedro no es la auténtica, porque estaba la iglesia de Santiago, la iglesia de Juan, la iglesia de María Magdalena. O sea, todos ellos transmitían el mismo mensaje desde perspectivas diferentes. Eso de lo que haces en la tierra queda atado en el cielo es una exclusividad que no tiene por qué ser solo de la iglesia de Pedro, y tampoco tiene por qué ser la correcta, porque como bien habéis visto, existe la iglesia de Juan el Bautista también, y adoran al mismo Dios, solamente que su Mesías es Juan el Bautista. Y evidentemente habría otros Mesías que no se han conservado los datos. Pero bueno, las pruebas están ahí, os las estoy enseñando, podéis acceder a ellas y comprobarlas, porque todo esto está en los libros y se puede ver. Entonces, estos empiezan a difundir el mensaje. Y el mensaje de Jesucristo no es lo que nos han vendido, porque hasta el siglo IV los grupos cristianos... Siguiente, por favor. Los grupos cristianos estaban en la clandestinidad, en grupos cerrados con poca cultura, o sea, se difundía con la baja estofa. Entonces, cuando ya venía en un conducto de conducta un poco noble, en el cual no tienes que hacer sacrificios, ni una pleitesía en el templo con monedas, pues era bastante arraigable. O
Es que si a ti te ayudan un poco, pues tú cedes. Es de cajón. El ser humano, cuando estamos en una situación determinada, véase la crisis actual, y te ayudan, pues tú respondes. O sea, de ahí que estén medrando diferentes organizaciones de dudosa moral, que a cambio de comida, pues tú das tu voto. O sea, es algo inamovible. Entonces, el cristianismo inicial es una cosa que simplemente es un código de buenas conductas. No es un dogma de fe. Y todos aquellos que se tomen la molestia de indagar en los libros comprobarán que simplemente desde el año 38 que ejecutan a Cristo hasta el siglo IV, los grupos cristianos, que van en aumento, simplemente eran una convivencia cordial y nada más. Siguiente, por favor. ¿Pero qué pasa? Que tenemos el emperador Constantino, el que creó Constantinopla, tenía un problema social, que es que el mecanismo sociocultural de control romano estaba obsoleto. Entonces el cristianismo le vino de maravilla para poder poner un nuevo código de conducta moral. Entonces reunió a los diferentes obispos de las diferentes sectas católicas en lo que sería un concilio, y empezaron a crear el mito de Jesucristo era hijo de una virgen. Cuando desde el siglo I al siglo IV nunca se dijo eso. Era hijo de un dios, vale. Hacía milagros, que si comprobáis las fuentes que quedan, en ningún momento citan los supuestos milagros de Jesucristo. Entonces, lo que es la Biblia, que se escribió entre el 390 y el 400 después de Cristo, lo único que tiene auténtico, si nos ponemos en plan técnico arqueológico, es el Antiguo Testamento, que está mal traducido del de los hebreos. Y del Nuevo Testamento, el único que se acerca en el tiempo a Jesús es el de Mateo, que lo escribió el hijo de Mateo en el año 80 después de Cristo. Por lo tanto, las fuentes están alteradas tras 400 años de transmisión oral. O sea, no son reales. Y el Apocalipsis de Juan, bueno, muchos lo defienden porque se basan en textos del Antiguo Testamento, pero bueno, Juan lo escribió en una isla en la que estaba consumiendo una serie de setas alucinógenas. Entonces, no lo podemos también tomar muy en serio. De las tres partes que forman el supuesto libro sagrado de la religión católica, solamente una es real. Las otras, pues, las construyeron sobre la marcha. De hecho, quien haya leído la Biblia comprobará que hay grandes incongruencias que no hay por dónde cogerlas. Entonces, el siguiente, por favor. Entonces, esto que tenemos aquí, ¿qué diríais que es? Esto es una misa, ¿vale? Pero es que esto no está en el cristianismo. Esto es del paganismo romano. Cuando Constantino hace del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano, lo único que hace es reciclar las formas y los ritos de los dioses romanos en el culto cristiano. O sea, esta liturgia no es judía. Esta liturgia no tiene nada que ver con Jesucristo. De hecho, esto es un acto de canibalismo, porque metafóricamente están transformando el vino en sangre y el pan en carne. Se están comiendo a su Dios y rememorando su muerte. Eso es canibalismo. Y claro, la vestimenta mismo ya es de los sacerdotes paganos. O sea, esto no tiene nada que ver con la idea original. Siguiente, por favor. Vale. Aquí es el concilio de Micena, el primero, donde en el 325 decidieron eso, que Jesucristo era hijo de un Dios, y el Espíritu Santo aparece milagrosamente cuando hasta la fecha no había hecho su aparición. No existía. De hecho, religiones del siglo XX, como los testigos de Jehová, niegan la existencia del Espíritu Santo. Pero bueno, aquí se reconoce pues eso, que Jesús era hijo de una virgen, que era divino, pero bueno, a ver, 300 años antes Alejandro Magno hizo lo mismo, se le consideró hijo de varios dioses. ¿Por qué? Porque socioculturalmente, si no le creían que era hijo de un dios, no le iban a hacer caso, porque tú no podías ser faraón de Egipto si no eras descendiente de los dioses. Otro ejemplo es que la incultura de la base de la población tiene que ser alimentada. Un ejemplo de ello es Alejandro Magno. Alejandro Magno llega a donde estaba Turquía, donde estaba Troya, y se pone una armadura que hay en un templo que dicen que es de Aquiles. Claro, sus hombres le seguían. Pero ¿qué pasa? Que si sus hombres hubieran tenido cultura,
hubieran sabido que la armadura de Aquiles se la llevó Ulises. Por lo tanto, la armadura que se puso Alejandro Magno no era la de Aquiles. Pues aquí tenemos lo mismo. Si la gente no cree que Jesús es el Hijo de un Dios, no va a tener la repercusión sociológica que necesitaba Constantino para controlar la estructura social de su imperio y poder expandirse como se expandió. Siguiente, por favor. Vale. ¿Y qué necesitamos para alimentar una religión? Elementos reales. Entonces tenemos a Santa Elena de Constantinopla, año 326, que con 83 años se fue a Tierra Santa a buscar las reliquias del cristianismo siguiendo las escrituras, por lo que todas las reliquias originales del cristianismo son falsas. El lugar donde estaba enterrado Cristo, que lo encontró ella, está a 3 kilómetros del lugar real donde se enterró a Cristo. También iba buscando la tumba de los 3 Reyes Magos. Joder, si hubiera leído las escrituras, se hubiera enterado de que los 3 Reyes Magos se fueron de Palestina, por donde vinieron, sin encontrarse con Herodes para que no les ejecutara. Y también encontró el Huerto de los Olivos. Y encontró una reliquia, que aún hay piezas hoy en día en el mundo actual, que es la Vera Cruz, que es la cruz donde crucificó a Cristo. Vale. Si tú haces una excavación en Palestina, vas a encontrar una cruz. ¿Por qué? Porque los romanos ejecutaban a 400 personas de media diaria. Lo raro es no encontrar una cruz cuando haces una excavación. Por lo tanto, la Vera Cruz no es real. Es una cruz donde colgaron a alguien, pero no es la cruz de Jesucristo. O sea, todas las reliquias originales del cristianismo son falsas. Y bueno, no voy a hablar de la Sábana Santa, pero bueno, todo cabe decir que en el siglo XI la quitaron de la vista porque la gente ya se daba cuenta de que era falsa. Entonces, para que veáis cómo con elementos ficticios, porque no son reales, pero lo que pasa es que la gente creía que eran reales, pudieron controlar un dogma de fe y crear un método de control social. Siguiente, por favor. Entonces, aquí volvemos a lo mismo. Y a ti te doy las llaves del cielo, de la tierra y del infierno para que continúes mi iglesia, Pedro. ¡Wow! Y los demás que podemos ver ahí discrepando en las sombras, no tenían nada que decir, ¿no? O sea, los demás apóstoles asintieron y dijeron, sí, Pedro, tú eres el primer papa. Nosotros no tenemos nada que decir del mensaje del Maestro. ¿No? Entonces, evidentemente, cuando se consolidó esta iglesia en el siglo IV, Constantino, a él le daba igual, porque lo único que quería era un método de control. O sea, Constantino no era cristiano. Constantino se convirtió al cristianismo momentos antes de morir y para que no pasara nada con su cuerpo ni con la estructura social que había construido. O sea, son condiciones sociopolíticas. Lo que crea la base de la sociedad van a actuar en consecuencia. Y aquí pues podemos ver cómo se produce ese momento. Y qué humilde es Pedro, que se arrodilla para recoger el legado del Maestro. Pasemos al siguiente, por favor. Bueno, pues del siglo IV al siglo XX, lo que es una idea falsa de cristianismo ha ido evolucionando y arraigándose. Y ha tenido un control social. Y quien discrepara, ya fueran líneas alternativas del cristianismo o gente mismo dentro del cristianismo, y voy a poner un ejemplo, Tomás de Aquino, que es el que tradujo los trabajos de Aristóteles, lo miraron con lupa porque el trabajo de Aristóteles estaba recuperado del mundo islámico. Entonces, claro, no vaya a ser que se colara algo que no tocara. Y Aristóteles, un libre pensador, qué peligro. Entonces, siguiente, por favor. Es cuando llegamos a los herejes. He puesto los 3 ejemplos más conocidos de herejes. Los cátaros, que desaparecieron en el siglo XII. Bueno, concretamente desaparecieron en el siglo XIII, porque aunque ejecutaban a la gran mayoría, habría núcleos que sobrevivirían. Lo que pasa es que, claro, como no podían extenderse, fueron desapareciendo. Aquí tenemos la famosa frase de tú mátalos a todos y que Dios los separe. Estas son palabras textuales del Papa de Roma. Luego tenemos el segundo grupo de herejes, que es consentido, que son los judíos. ¿Por qué se consentían a los judíos en las tierras cristianas? Porque eran una prueba directa de que había existido Jesucristo y que ellos son los culpables de que se lo cargaron. Entonces, los pobres judíos llevan arrastrando durante 15 siglos, bueno, un poco más, que se cargaron a Cristo. Fíjate. Y luego tenemos los templarios, que los templarios, pues, eran, dentro de la cristiandad, eran una orden que procesaba el mismo afecto hacia Cristo, pero de una forma diferente. Y bueno, eso de no ser porque eran los banqueros de su tiempo, ellos crearon la banca, crearon el comercio, no hubiera pasado nada. Entonces, cuando disolvieron la orden,
en el año 1314, tanto el rey de Francia como el papa lo que querían era la pasta de los templarios. Ellos iban a por el dinero. Entonces, cuando pasaron a la clandestinidad, mataron un gran porcentaje y los que no murieron, un porcentaje fue absorbido por la Orden de Santiago y otro fue absorbido por la francmasonería escocesa en 1330. Y ahí pero eso es otra historia. Siguiente. Vale, entonces aquí ya tenemos el Tribunal de la Santa Inquisición, creado para acabar con los infieles y cuidar el dogma moral de la Iglesia Católica. Aunque parezca mentira, llegaron a actuar hasta el siglo XX. Ya le explicaré por qué. He explicado las tres principales herejías. Evidentemente hay más, pero estas son las más conocidas: los judíos, los cátaros y los templarios. Entonces, los guardianes morales que te podían torturar, porque ¿sabéis lo que es la cuestión? La cuestión es que te cuelgan por los brazos por detrás y tú, cuando te dicen, ¿has cometido este pecado? Cuando llevas 3 horas asfixiándote, tú dices, sí, he sido. Bueno, confiesas hasta los crímenes que no has cometido. Evidentemente mataban a mucha gente, en nombre de Dios. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, aquí ya tenemos herejes. Tenemos a Arnaud de Vilanova y Ramón Llull. Estos eran herejes, ¿por qué? Porque aplicaban lo que decía el cristianismo. Entonces, claro, el Papa de Roma más de una vez los metió en la cárcel. Lo que pasa es que cuando estaba enfermo los sacaba para que le curaran, porque como eran los mejores médicos que había en su momento, pues Alfonso X el Sabio, de hecho, le salvaron más de una vez. Esta gente, bueno, aparte de aplicar el conocimiento cristiano, eran ejemplos de cómo ser un buen cristiano. O sea, algo positivo. Dentro del cristianismo, digamos que los tenían aparte porque no... claro, ellos creían en lo que decían, no a diferencia de los que estaban arriba, que solamente era un control social y ellos vivían de que te cagas. O sea, ellos vivían como reyes, como el emperador. Y en nombre de Dios yo te absuelvo tus pecados y haz lo que te dé la gana, pero al salir deja en el yelmo tu donación correspondiente. Y sin problema, y ego te absorbo, mata otra vez, vuelve, reza 5 Ave Marías y 3 Padres Nuestros y al salir deja 5 monedas de oro en el cepillo. Y aquí no pasa nada. Y puedes volver a matar. Y tuyo será el reino de los cielos. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos ya un poco en el siglo XVI a Galileo Galilei, un científico que por decir que la Tierra era redonda casi lo queman. De hecho se salvó. Pero para vergüenza del mundo occidental, este hombre fue la última víctima de la Santa Inquisición en 1924. Se lo cargaron porque no comía carne en Cuaresma, no llevaba a sus alumnos a misa ni se santiguaba cuando pasaba una procesión. La Santa Inquisición lo ejecutó en Valencia. Increíble, ¿verdad? La Santa Inquisición fue abolida cuando entraron los franceses. Luego, cuando volvió Fernando VII el Deseado, volvió a activarse. Y aquí se desactivó. Lo que pasa es que en las guerras carlistas hubo zonas en las que se volvió a activar. O sea, el Santo Oficio ha llegado al siglo XX. Es una vergüenza. La cantidad de gente que han matado en nombre de un Dios de amor. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos entonces que la supuesta herejía no es más que una interpretación de un conocimiento. A fin de cuentas, el conocimiento está para comprenderlo e interpretarlo y desarrollarte en él mismo. De ahí la evolución misma del individuo hasta las nuevas tecnologías. Y abajo tenemos la representación de lo que es el conjunto del ser humano con el medio, porque ese símbolo que veis ahí, el cuadrado son los 4 elementos. El círculo es el conjunto, que es Dios, es el universo. Y el individuo es el que percibe y da forma al universo. Nosotros, según lo que conocemos, interpretamos la realidad y le damos un sentido. La realidad es conjunta y singular, porque cada uno percibe una percepción de la misma, pero en conjunto creamos el significado de la misma. Por lo tanto, lo que tú creas amoldará lo que te rodea. Siguiente, por favor. En el mundo actual tenemos un problema. ¿Por qué? Porque las ideas son caducas. Las ideas corresponden a un cuándo y a un dónde. Entonces, una empresa que es creada en el siglo IV no puede responder a las necesidades del siglo XXI. En consecuencia, porque la sociedad, la cultura y el individuo no es el mismo que en el siglo IV. Por consiguiente, el ser humano actual no tiene por qué estar sujeto a un dogma que no es real, porque las pruebas que os he mostrado son físicas, las podéis tocar, las podéis leer y las podéis analizar. Son reales. Todo lo que os han contado sobre el cristianismo es una falacia. Es un mecanismo de control sociocultural, o sea, para controlar a la sociedad.
Y bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado y les haya aportado algo.